acompaña el profesor Roberto Ambrogi y la profesora Alicia Carranza, quienes van a abordar los aspectos sanitarios en la etapa reproductiva. Es una charla que van a abordar los dos docentes y bueno, esperemos que sea de utilidad. Un parte, le hemos puesto ahí en los asientos una encuesta para que evalúen un poco la jornada. En la mesa, en la puerta, al lado de la puerta, está la urna para que pongan. Es interesante para poder mejorar las actividades que hacemos desde la facultad. Así que les agradecemos de vuelta la presencia que se mantiene constante y lo dejo con el profesor Ambrogi. Muchas gracias. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, la idea de la charla de ahora a la tarde es dar un poco todo lo que son enfoques productivos, conceptos generales y qué medidas podemos tomar para tratar de solucionar aquellos problemas que ustedes pueden ver rutinariamente en la granja, ya sea en sistemas en confinamiento o sistemas al aire libre. Luego Alicia va a retomar el tema de toda la parte de micotoxinas referido a la parte reproductiva, a las partes de la etapa de desarrollo y terminación. Bueno, un poco para comenzar con los puntos que vamos a ver durante la charla. Primero van a ser los conocimientos previos que ustedes tienen o que vamos a refrescar sobre la parte reproductiva. Luego vamos a ver cómo podemos determinar clínicamente esos problemas reproductivos. Después las diferentes alternativas de solución. Todo esto abocado tanto, le vuelvo a repetir, en sistema al aire libre y sistema en confinamiento. Después, bueno, las diferentes alternativas de solución que tienen para enfocar estos problemas que vamos a ir abordando y las conclusiones. Dentro de los conocimientos previos que debemos tener, cuando nosotros nos paramos ante un problema reproductivo, nos llama ante un problema reproductivo, tenemos que tratar de identificar o determinar primero en qué sistema de producción vamos a ir y a encarar el problema, ya que lógicamente hay enfermedades o agentes que impactan de una forma en un sistema de ciclo completo, confinado, y en un sistema de tipo al aire libre. Como ustedes ven, lógicamente en un sistema de tipo confinado, ustedes tienen toda una regulación de cortinas, tienen techo, la incidencia en este caso de enfermedades o de problemas como por ejemplo radiaciones solares, no lo vamos a encontrar o lo vamos a encontrar en menor medida. En cambio, en un sistema al aire libre como este, lógicamente que las medidas a tomar o cómo vamos a encarar el problema va a ser totalmente diferente que al de la foto que ustedes ven en la derecha. Esto es medio complicado para hacer. No, porque tiene... No, que no se puede con este. No. Dentro de lo que es manejo de reproductores y ciclo estral, estos son dos puntos aparte, pero que en realidad van en conjunto. Todo esto ya después lo vamos a ir desarrollando, pero sin tener registros o datos productivos de la granja, es imposible empezar a tomar cualquier tipo de medida o encarar para llegar a una posible solución hacia el problema que vamos a ir a tratar de resolver y diagnosticar. Perdón. Dentro del manejo de los reproductores y el ciclo estral, lo importante es determinar, lógicamente, que cuando nosotros vamos a una granja, la edad de que la cachorra que nosotros vamos a seleccionar tenga la edad adecuada, el peso adecuado, la cantidad de celos determinados. Seguramente algo Juan Troya en la primera charla de hoy a la mañana le ha comentado. Siempre tenemos que tratar de que en el momento que vamos a servir la hembra, tratar de determinar que por lo menos tenga no menos de 210 días o 240 días y después del tercer celo. ¿Por qué es importante esto? Como ustedes ven acá, lógicamente en el momento, ya sea tanto inseminación, en sistemas al aire libre o en sistemas a campo, o en sistemas hay veces que están confinados y lógicamente siguen utilizando monta natural, es importante determinar, ustedes ven, la actitud de la hembra, que lógicamente ustedes, como ustedes saben, las características es que la hembra queda quieta, rígida, con las orejas paradas cuando el macho va y trata de servirla.
¿Por qué es importante tener siempre cuando uno va a salir una cachorra después del tercer o cuarto celo? Porque esa hembra a lo mejor nosotros la salimos hoy y a lo mejor no vamos a tener problema en su primer parto, pero lógicamente que en su segundo parto no alcanzar su desarrollo reproductivo, va a empezar a cobrarnos esa etapa que no le permitimos desarrollar su canal uterino, su aparato reproductor y todo su aparato locomotor. Otra de las cosas que tenemos que ver en el ciclo estral es esto. Cuando nosotros, y en el manejo, este es un sistema todo confinado en el cual estos son todos corrales de cachorras, en el cual lo que nosotros tratamos de hacer es lo que hablábamos recién, determinar cuál es el momento óptimo, marcar, tener un registro de cuándo ocurre su tercer celo o cuarto celo y recién ahí empezar a tomar una medida y empezar a servirla. Por eso les vuelvo a repetir que si no tenemos un registro, es importante por lo menos cuando nosotros ya ingresamos esa cachorra a la etapa de reproducción, poder determinar y anotar cuándo ocurrió su primer celo, su segundo celo y después de su tercer celo realizar la inseminación. Otra de las cosas importantes a tener en cuenta es la nutrición o el estado corporal. Fíjense estas tres hembras que están juntas, teóricamente tienen el mismo estadio de gestación. Sin embargo, fíjense el estado corporal. Lógicamente que esta cerda, comparado con esta o con esta, no tiene absolutamente nada que ver. Entonces, va a ser donde después, a lo mejor esta hembra, al ser servida, no va a poder mantener esa gestación por su estado corporal y por su exigencia nutricional, y a lo mejor podemos encontrarnos con que empiece a tener algún tipo de repetición de celo. ¿Qué otras cosas tenemos que ir viendo? Dentro de las cosas los conceptos que tenemos que ir manejando son los índices productivos. Estos índices productivos, cuando nosotros llegamos a una granja, tenemos que determinar que lógicamente un sistema al aire libre o un sistema en confinamiento, los índices productivos no son totalmente diferentes, pero varían un poco. En un sistema en confinamiento, cuando estamos hablando de promedios, no estamos hablando de que una hembra, como por ejemplo acá, partos por cerda por año, en promedio nosotros tenemos que tener en la granja, en un sistema en confinamiento, 2,2, 2,4 partos por cerda por año. La cantidad de nacidos en promedio podemos tener alrededor de 11, 12, hasta 13 lechones o 14. Y la fertilidad generalmente se maneja alrededor del 90, 92, 94%. Pero cuando nos vamos a un sistema al aire libre, lógicamente que los valores son un poco diferentes. La cantidad de partos, vamos a obtener un buen sistema, va a ser 1,6 o 1,8. Y el número de nacidos vivos nosotros vamos a tener alrededor de 8 a 10 nacidos vivos. Promedio por la cantidad de hembras que tenemos. Y el promedio de fertilidad va a variar mucho, pero varía alrededor en un sistema más o menos controlado del 78 al 90%. Todo esto depende, ya vamos a ver, del tipo de instalación y el manejo que tengan de todos los animales del ciclo de producción. Cuando hablamos de los índices productivos, lógicamente empezamos a ver que ocurren diferentes fallas, en el cual nosotros, y ustedes deben conocer bien, le vamos dando un nombre en el cual tenemos lo que son anestros, repeticiones regulares o repeticiones irregulares, abortos, y después lo que tenemos nacidos débiles, momificados, nacidos muertos, débiles o momificados. Cada uno de estos datos son los que nosotros nos van a permitir para ir determinando cuáles son los agentes o cuáles son las posibles causas que nos van a producir este tipo de signología. En el caso de anestro, como ustedes saben, es cuando hablamos de que no presentan el celo o no tienen celo. Entonces, ¿qué cosas son las que nosotros tenemos que tener en cuenta en la hembra, principalmente, para determinar problemas de anestro? Generalmente pueden ser celos silentes, que a lo mejor nosotros no detectamos el celo. ¿Se acuerdan la foto esa que yo les decía? Que estaba la hembra y lógicamente bien con las orejas paradas, quieta, y el macho lógicamente estaba sirviendo. Es una característica en la cual la hembra demuestra bien celos. Generalmente hay veces a nosotros lo que nos pasa es que en la granja generalmente no alcanzamos a detectar el celo. Generalmente esa es la principal causa.
Patologías podales. Bueno, dentro de las patologías podales, fíjense, ¿se acuerdan de la foto que vimos también de la monta? Fíjense esta. Generalmente acá tienen una lesión. Esta es una hembra, lógicamente, en jaula. Pero fíjense esa lesión. Lógicamente que esa hembra también va a tener dificultad, no va a querer pararse y va a tener problemas para demostrar el celo. Y en la hembra que veíamos, que la estaba haciendo el macho anteriormente, si ustedes pudieron observar, lógicamente ese macho podía ser un poco pesado, el tipo de instalación también afecta, en el cual la hembra tenía sus patas bien abiertas, lo cual quería decir que estaba haciendo muchísima fuerza, y eso puede también tener en cuenta e influenciarnos en problemas podales. Temperatura. Dentro de lo que hablamos de temperaturas, esta foto seguramente ya la vieron varias veces. Esta foto, en el cual las radiaciones solares inciden directamente sobre las hembras de diferentes formas. No solo el sol, o no solo necesitan la presencia del sol, hay veces cuando hay días nublados que ustedes dicen que están flechados, lógicamente son esas radiaciones que emite el sol, dentro de las cuales nosotros tenemos las lumínicas, las térmicas y las UV. Dentro de las cuales las térmicas o las UV son las que impactan mayormente en el ciclo de producción y principalmente en las hembras. Ya esto lo vamos a ir viendo y qué medidas podemos tomar al respecto sobre esto. Luego de eso tenemos los quistes ováricos, que generalmente esto es muy raro de que ocurre muy poquito, pero generalmente es un dato a tener en cuenta. ¿Cuándo lo podemos ver? Cuando nosotros agarramos una granja y a lo mejor ustedes van y el productor dice, no, compré 10 hembras, pero las tuve 5 meses y las saqué, y compré 10 más y las volví a sacar, y entonces a lo mejor podemos llegar a ir al frigorífico e inspeccionar el aparato reproductor de las hembras y poder determinar a ver si este puede ser el principal problema. Acá tienen otras fotos de los diferentes quistes. Esto lo vuelvo a repetir, es muy raro que ocurra, es un porcentaje muy bajo de que tengamos un problema de anestro. Otra de las causas que podemos llegar a observar son las descargas vaginales. Este tipo acá es muy leve, pero no solamente piensen en los que son cachorras o hembras que recién van a ingresar, sino hembras que han salido de su segundo parto, hembras que han salido del tercer parto, que lógicamente después depende mucho de la higiene de la maternidad, en el cual la hembra después del parto o en el momento del parto puede llegar a contraer este tipo de infección, en el cual después pueden llevarnos a lo que es un problema a lo mejor de metritis, y lógicamente que esta hembra no va a entrar en celo o no va a demostrar celo. Dentro de las repeticiones regulares, ustedes, una de las cosas que pueden ver es lo que charlábamos recién, la alta tasa de reposición y de compra de hembras. Otra de las cosas importantes a ver son las radiaciones solares, que es un poco lo que veíamos recién. Las radiaciones solares, dentro de lo que son repeticiones regulares y parte de repeticiones irregulares, son las principales causas que nosotros tenemos que impactan directamente en las hembras. Cuando nosotros vamos a analizar en porcentajes la cantidad de repeticiones regulares y que infieren a las radiaciones solares, el porcentaje puede elevarse casi a lo mejor en el sistema al aire libre, ¿no?, de un 60 a un 70%. Cuando nosotros empezamos a desglosar, decimos, bueno, a ver, en un sistema productivo, ¿cuál es el porcentaje de fallas reproductivas? De un 100% que tiene una granja, el 80%, 85% se lo llevan las repeticiones regulares. Por eso es importante, después vamos a ver los diferentes puntos, las repeticiones irregulares a lo mejor se llevan un 10 o un 12%, un 13%, y lo que son abortos o nacidos débiles, el último punto, generalmente se lleva el 1 o el 0,7%. Por eso es importante que nosotros a veces hacemos hincapié en ver a lo mejor los abortos, que fíjense que dentro del 100% solamente nos afecta el 1% o el 0,7%. Y en un sistema al aire libre el 80% está afectado por las radiaciones solares y no le estamos dando la importancia a lo mejor que le tendríamos que dar, siendo que con pequeñas medidas nosotros podemos solucionarlo. Dentro de las radiaciones, para que ustedes vean, estos son gráficos en los cuales expresan, que también a lo mejor los pueden haber visto, los diferentes porcentajes que hay
problemas de repetición regular o irregular y abortos, el más importante que yo les quiero mostrar es este, para que ustedes vean que realmente es este gráfico. Fíjense, para analizarlo. La fertilidad según los meses de servicio, sistema al aire libre y sistema confinado. Este es un trabajo que se hizo hace muchos años y, si no me equivoco, se hizo con gente de la parte de producción, con Alberto, con Juan, creo que en alguno de estos se había medido. La incidencia que tiene, fíjense, este es un sistema en confinamiento, el rojo, en el cual se manejan la fertilidad entre un 80 y un 90%. Y siempre se maneja en ese rango, en todos los meses del año. Pero fíjense lo que ocurre en un sistema al aire libre, en el cual, lógicamente, toda la parte reproductiva permanece a campo. El sistema al aire libre, en el cual los reproductores, la característica en este caso que tenían era que estaban al aire libre, no tenían ninguna protección, ningún tipo de sombra. ¿Qué es lo que ocurrió? Acá tenemos junio, julio, agosto, septiembre, octubre. A partir del mes de octubre, fíjense, bajó del 75%, del 75 o 78% que tenía al 64% y después ya al 62%. Y recién vuelve a subir en el mes de marzo. Si ustedes esto lo traspasan o tienen que sacar, digamos, lo importante es que ustedes lo lleven dentro del punto de vista productivo a índices económicos, imagínense que ustedes de acá están esperando un 80% de fertilidad, y de repente se encuentran que de 10 hembras en realidad le están pariendo, supónganse, de 10 hembras le van a parir solamente 6. Lo cual quiere decir que ustedes van a tener 4 hembras que no le van a parir. Esas 4 hembras, si sacamos los datos que teníamos anteriormente, con 8 lechones o 10 lechones, ustedes están perdiendo 40 lechones. Hoy, yo no sé más o menos a cuánto ustedes están vendiendo el kilo de carne, pero puede estar 7 pesos, 8 pesos. Así que saquen la cuenta, 40 lechones, a lo mejor cuando ustedes los llevan ya a la etapa de desarrollo, terminación, con 100 kilos, a 8 pesos, si realmente se justifica y a lo mejor no tomar una medida en la cual nosotros podemos recuperar esa plata y que a lo mejor, lógicamente, eso se paga absolutamente solo. Otra de las causas, pero de menor incidencia, son lo que es parvovirus, que ya lo vamos a ir viendo, donde tiene mayor influencia o mayor impacto. Los padrillos, ¿por qué tienen incidencia en este caso? Porque cuando hablamos tanto de los padrillos en la parte de alimentación, también la edad que nosotros empezamos a dar servicio o cuántos servicios da ese padrillo, lógicamente que la calidad espermática, aparte también de la incidencia de las radiaciones solares sobre el desarrollo de los espermatozoides, tiene un impacto grande. A lo mejor nosotros vemos que el macho monta y sirve, pero ¿qué pasa? Esos espermatozoides son totalmente inviables. No tuvo la capacidad o la cantidad de tiempo necesario para producir espermatozoides viables. Fíjense que otra de las cosas también a tener en cuenta, que ya lo vimos, es la parte de nutrición, el estado corporal de la hembra e instalaciones, que lo vamos a ver el tipo o modo de instalaciones en uno de los últimos slides. Dentro de repeticiones irregulares, esto que son microabortos, generalmente, si no es un sistema en confinamiento en el cual lo podemos llegar a ver, a campo es muy difícil de verlo, porque son estructuras, fíjense, estos son lo que llamamos microabortos, que generalmente ocurren por problemas de temperatura o algún problema de estrés de la hembra en el cual no puede mantener su gestación y empieza a producir estos pequeños microabortos. Acuérdense que las repeticiones irregulares, cuando uno las va a clasificar, generalmente son aquellas que nosotros decimos que la hembra la servimos y volvió a presentar celo. Después de los 21 días vuelve a presentar celo y vuelve cada 21 días. A veces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros empezamos a clasificar y va el productor y nos dice, no, pero esta hembra empezó a repetir celo, pero hace 42 días y volvió a repetir. Coincide justo que a lo mejor el productor pasó el primer celo, más otros 21 días, coincide que el productor, lógicamente, lo que no alcanzó a ver o no pudo ver fue el primer celo, por eso a lo mejor le está repitiendo los 40, 42 días.
Y por eso es importante siempre tener los registros, los momentos de los servicios, para poder identificar también qué problemas reproductivos estamos teniendo. Y las repeticiones irregulares ocurren, generalmente son repeticiones en las cuales pueden estar después de los 25, 28 o 30 días. ¿Está? Luego tenemos los abortos. Estos, acuérdense que abortos ocurren solamente del 100% de problemas reproductivos que podemos tener en una granja. Generalmente, acuérdense que es el 1%, 0,7%. Es muy bajo el porcentaje y es muy raro que una hembra aborte. ¿Cuáles pueden ser sí, las posibles causas que podemos encontrar de abortos? Brucelosis, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Un feto fresco. ¿Por qué? Porque la brucela generalmente actúa en la conexión en placenta, por eso digamos, no actúa sobre el feto y vamos a encontrarnos con un feto fresco. Esto lo vamos a encontrar generalmente que brucelosis, el mayor impacto que tiene es en el tercer tercio de gestación. ¿Qué otro agente puede estar impactando? Esto también lo deben haber visto, el tema de parvovirus. ¿Por qué ocurre esto? Parvovirus en diferentes estadios. ¿Por qué ocurre? Bueno, esto ocurre a causa de que, acuérdense ustedes en el desarrollo embrionario, que a los generalmente 35 días más o menos se empieza ya el proceso de osificación. Luego a los 60, 70 días ya el feto ya pasa a ser un feto y alcanza ya a desarrollar su sistema inmune. Lo cual, dependiendo de la carga del agente que esté infectando en ese momento, lógicamente algunos lechones en su estadio de gestación pueden reaccionar. Por eso en el caso del lepto hay veces ocurren abortos en los diferentes estadios y también puede ocurrir que tengamos estos fetos, estos momias, los diferentes estadios y nacidos débiles. ¿Por qué? Porque a lo mejor puede ser o que parvovirus no llegó a ese lugar o que el animal pudo reaccionar y defenderse ante el agente. Lógicamente que va a depender de la carga viral o bacteriana que tenga en ese momento. Y lógicamente que al impactar antes o después, en realidad, del momento de osificación, va a haber reabsorción y lo que vamos a encontrar va a ser a lo mejor este tipo, de un feto o un esqueletizado. Si fuera antes del periodo de osificación, es muy probable que haya reabsorción y encontremos con una repetición de celo o los pequeños microabortos. Si no, no veríamos nada, ningún tipo de expulsión. Y leptospirosis, lo que vamos a encontrar generalmente son fetos autolíticos. Todos estos agentes generalmente afectan en el último tercio de gestación. Bueno, el caso también de Augeski, que va a afectar en el último tercio, también podemos encontrar, aparte de esto, ya lo vamos a ver en el siguiente punto, lo que son los nacidos débiles, muertos o momificados. Generalmente, fíjense que encontramos lo que decíamos recién, parvo, que también podemos encontrar nacidos débiles, muertos o momificados. Lepto y Augeski también pueden encontrar. Generalmente, en el caso de Augeski, ¿qué vamos a encontrar? Principalmente animales con nacidos débiles también y con signología nerviosa, que generalmente la mayoría no alcanza a sobrevivir y muere. Otra de las cosas que después ya la va a desarrollar bien Alicia es el tema de micotoxinas. Alimentación es otra cosa importante, ya que la hembra, acuérdense que es importante que antes del momento del parto, lógicamente restringir, no darle alimento. También si es una hembra que está muy flaca, como vimos anteriormente en la foto que estaban las 3 hembras juntas, el estado corporal influye mucho. Y el manejo de los animales. En el caso del manejo de los animales nos referimos a veces cuando tenemos una hembra que generalmente a usted le debe haber ocurrido, en el cual tiene a lo mejor 14 o 15 lechones. Esa hembra, dentro de esos 14 o 15 lechones, hay algunos animales que son más débiles. Entonces, esa hembra, lógicamente, constantemente los lechoncitos van y van a las tetas a tratar de empezar a mamar y hay veces, lógicamente, no tiene toda la cadena ganglionar para los 15 lechones. Entonces, la hembra empieza a estar molesta, a tratar de acomodarse para poder amamantar a la mayoría y hay veces en esos movimientos empiezan problemas de aplastamiento. Y ahí es cuando nosotros cometemos el error y veces de clasificarlos como nacidos muertos
que generalmente son animales que son nacidos débiles y que por estas causas puede ser que ocurran por aplastamiento. Bueno, dentro de las diferentes alternativas principales, para ir ya terminando un poco, lo que charlamos anteriormente, que ya lo vieron bien con Juan, el manejo de lo que es la cachorra, principalmente de alimentación, en el cual esa hembra, respetar la cantidad de celos antes de su primer servicio, la alimentación, el estado corporal. Luego nos vamos a plantear diferentes alternativas, ya metiéndonos en la parte principalmente infecciosa. La vacunación, hay que acordarse que siempre, para el caso de parvo y lepto, vacunar a la cachorra siempre con 2 dosis. Antes, digamos, la cachorra, acuérdense que normalmente nosotros dijimos le vamos a dar servicio a los 210 días. Así que antes de los 210, 15 antes, ya tiene que haber recibido su segunda dosis. Y luego se va a replicar y se va a dar una sola dosis después del servicio, después del parto. Generalmente se acomodan que hay veces en el momento que está en maternidad, a los 15 días que está en maternidad o 10 días, se vuelve a colocar la vacuna de parvo y lepto. La serología es un dato importantísimo que nosotros tenemos que tomar como herramienta para en el caso de brucelosis, de Augeski y de parvo lepto. Siempre cuando vamos a comprar reproductores nos tenemos que asegurar de comprarlos en cabañas y núcleos genéticos en el cual nos aseguran de que estos reproductores vienen libres de estas agentes y lógicamente es uno de los parámetros a tener en cuenta después que nos va a permitir reducir la incidencia de estos agentes, ya sea un tipo de repetición irregular o un aborto. Siempre es importante que si compramos algún reproductor, tratar de que por más que vengan esa certificación, nosotros tener cuidado, ponerlo en una cuarentena, poder sangrarlos y hacer un doble sangrado, sangrarlos el día de hoy y volver a repetirlo a los 15, 30 días, un nuevo sangrado. Y tener siempre en cuenta el perímetro que nos rodea, ya que acuérdense que hay enfermedades, como el caso de Augeski, que son transmitidas también por otros cerdos salvajes, como por ejemplo el jabalí. Entonces son cosas que tenemos que tener en cuenta porque a lo mejor nosotros empezamos a comprar o tener reproductores de cabañas o de núcleos genéticos que son certificados y que son libres y después nos perdemos y no tenemos en cuenta a lo mejor que estamos en una zona a lo mejor como puede ser San Luis, en el cual hay muchos jabalíes sueltos y generalmente hay diagnósticos ya positivos en el caso de Augeski. En el caso de instalaciones, esto es lo importante de instalaciones. Yo después ahora les voy a mostrar un videito para que ustedes vean, en el cual tanto las radiaciones solares como las repeticiones de celo, acuérdense que la principal incidencia, una de las principales incidencias, son los problemas medioambientales en los sistemas al aire libre, en el cual las radiaciones inciden y de manera abrupta. Dentro de las repeticiones irregulares, tenemos parte que puede estar influenciado por el medio ambiente e infecciosas, para que ustedes tengan una idea. Y los abortos y nacidos débiles o muertos generalmente, principalmente son más infecciosas que por problemas ambientales. Estas dos generalmente estamos influenciados o por problemas ambientales o por problemas de manejo, como dijimos. Falta de detección de celo o que en realidad hay veces, ¿qué es lo que ocurre? Generalmente nosotros agarramos y llevamos las hembras porque pensamos que ya está en el momento de celo. Hay veces puede ser que esté en proestro, lógicamente no está en el momento óptimo del celo, esa hembra es servida y lógicamente vamos a tener una repetición. O hay veces ocurre que nosotros llevamos la hembra con el macho y el macho empieza a molestar y en realidad cuando la sirve, esa hembra en realidad está siendo violada por el macho porque en realidad esa hembra no tiene celo, no demuestra celo y lógicamente que llega un momento en el cual el macho la sirve pero lógicamente no es el momento óptimo. Y ahí es donde empezamos a tener los diferentes problemas que vimos anteriormente. Este es un video que quiero que vean para que, para que ustedes tomen noción de que hay veces el sistema, cuando yo les mostraba la foto del sistema en confinamiento, en ese sistema en el cual veíamos con galpones, con cortinas automáticas y veíamos el otro sistema, fíjense solamente que no es necesario gastar mucha plata, solamente con que lo que nosotros tenemos
en la granja, lo podemos llegar a solucionar. Este productor tenía también todo el sistema al aire libre y lo único que hizo el productor fue, fíjense, con Silopack, que esto lo pueden conseguir cualquiera con postes, y esta lona en la cual está extendida y cerrada atrás para que no incida de costado las radiaciones solares. ¿Y qué es lo que hace el productor? Tiene el boyero solamente y lo único que permite es que las hembras y los reproductores salgan después de que haya bajado el sol. ¿Está? Lógicamente que eso lleva mucho manejo, pero acuérdense lo que yo les mostraba de los índices anteriores. La granja que tenía un problema de una tasa de fertilidad casi del 80% en sistema al aire libre y que de repente en estos meses, ahora, se está reduciendo a un 60%, a un 50%. Fíjense si a lo mejor eso, con ese tipo de sistema no se paga. Para que en realidad hay veces no necesariamente tenemos que invertir muchísima plata, sino que solamente ingeniándola o viendo qué alternativas tenemos en la granja, podemos llegar a solucionarlo. Y por último, para ir finalizando, la idea como conclusión final es la siguiente. ¿Ustedes conocen este tipo de vehículo? ¿Lo conocen o no? ¿Sí? Bueno, este vehículo, chicos, no se peleen, chicos, por favor. Este vehículo, en su momento, hace años atrás, era un vehículo lógicamente que era de alta gama y todo el mundo lo quisiera tener en su momento, en el cual la tecnología que había era la óptima y tenía lo máximo. Muchos de ustedes y veterinarios que están acá, lógicamente que a lo mejor apuntan en un futuro, y yo creo que sí, a llegar a tener un vehículo de este, ¿o no? En el cual, ¿qué tiene este vehículo? La última tecnología, y solamente, ¿qué es lo que hicieron? Tratar de ir llevando y empezando a aplicarle todas las tecnologías y métodos nuevos. En el caso de la granja porcina es exactamente lo mismo. Normalmente, años anteriores, el sistema de producción era todo al aire libre. Todo al aire libre. Como vieron hoy, hay sistemas en el cual en gestación no necesariamente tenemos que hacer un galpón con máxima tecnología, sino que solamente aplicando las medidas y las cosas que ustedes saben para reducir al máximo, con la tecnología, con los datos que ustedes tienen ahora, actualidad, que pueden entrar a internet y obtener un montón de información, con nuevas técnicas de diagnóstico rápidas y precisas, se puede llegar a tener un criadero o un sistema de producción en el cual ustedes sean pequeños mini productores y empresarios de la producción porcina, en el cual pueden tener mucho rédito económico, solamente implementando las nuevas medidas que tienen a su alcance. Nada más. Muchas gracias. Vamos a seguir ahora con un tema que está relacionado en parte con lo que veníamos charlando recién de la fase reproductiva, pero que también tiene otras implicancias en otras etapas de la producción. Entonces vamos a hablar sobre el efecto que tienen las micotoxinas en los cerdos. A ver qué pasa. El otro. Bien. Entonces comenzamos. Uno de los pilares fundamentales para la producción porcina es su alimentación, ¿no? Al momento de elegir qué alimento deben suministrar a los cerdos, debemos siempre tratar de elegir el de mayor calidad, pero algunas veces nos tientan con algunas partidas que está barato y nos hacen dudar si comprarlo o no. Esa calidad debe estar acorde al sistema de producción para poder llegar a que se manifieste el máximo de potencial genético que puedan tener esos animales y estar de acuerdo también acorde a la edad, las distintas edades que tienen esos animales. Sea cual fuere el sistema de producción que mantenemos, lo que debemos tratar es de que la alimentación sea de calidad. ¿Por qué? ¿Cuáles pueden llegar a ser los inconvenientes? Los inconvenientes
Algunos podemos nosotros estar controlándolos y otros ya vienen de antes y los podemos llegar a adquirir sin tener la culpa, digamos. ¿Por qué? Porque puede comenzar antes de la cosecha, pueden ser invadidos por hongos. Entonces, esos hongos, si hay determinadas condiciones que favorecen su crecimiento, van a crecer, van a proliferar en gran cantidad de ellos. Esos hongos pueden desarrollarse tanto antes de la cosecha o después durante el almacenamiento. Entonces, tanto si producimos nuestros propios granos o si los compramos, dentro si nosotros los cultivamos, bueno, se podría elegir algún tipo de semilla, ya que se está trabajando en eso, no es mi tema, pero que es resistente a algunos hongos. Pero en esto sí podemos tener incidencia en los del almacenaje porque podemos tomar algunas medidas preventivas que hagan disminuir el impacto que esto puede llegar a tener. Entonces, los hongos van a aprovechar distintas situaciones de humedad y temperatura que van a favorecer. En general, entre los 25 y los 20-25 grados crecen, pero este es el problema. Hay otros hongos en lugares más fríos o más cálidos que también tienen la oportunidad de crecer. ¿Qué pasa con estos hongos? Cuando ven que hay una situación en la cual pone en riesgo su permanencia, se crean situaciones de estrés en el hongo, lo que hace que liberen las micotoxinas. Estas micotoxinas son más estables que los hongos y permanecen durante mucho tiempo. Esto quiere decir que puede que no veamos que hay hongos en el grano o en el alimento, pero sí que ya se hayan producido las micotoxinas y estén ahí. De la misma manera, puedo llegar a estar observando que el alimento tiene hongos, pero que no hay micotoxinas. ¿Por qué? Porque no todos los hongos producen micotoxinas. Entonces, con eso que decíamos que algunas cosas, bueno, las podemos llegar a controlar, cuando compramos el alimento, deberemos elegir aquel grano de calidad. Los granos partidos, los granos rotos, aumentan la posibilidad de que crezca el hongo porque su alimento está allí dentro y al estar roto hay mayor exposición del grano para que pueda para que prolifere el hongo. Si no tomamos medidas de higiene y de desinfección en la granja donde acumulamos el alimento, o si no tenemos en cuenta que los hilos se pueden romper, pueden tener perforaciones, si no le hacemos un mantenimiento a las instalaciones, estamos favoreciendo que se produzca este problema. De la misma forma, en los comederos, si no está en condiciones, si no se los higieniza periódicamente, se van formando incrustaciones que van quedando y va a ser una fuente permanente de contaminación con la lógica probabilidad de que se produzcan las micotoxinas. Acá están descritas ya más de 500 micotoxinas y estos son algunos de los hongos principales que las producen. Estos son los géneros, pero dentro de cada uno hay distintas especies de hongos que los pueden producir. Entonces, dentro del género Fusarium, y este género puede afectar antes de la cosecha, las principales micotoxinas que tenemos son los tricotesenos, con la toxina T2 y el DON, o vomitoxina también llamada, la ciaralenona, que produce efectos reproductivos, afecta la reproducción, la fumonicina, con la fumonicina B1 y B2, que son las principales, dentro del género Aspergillus y del Penicillium, estas ya afectan más durante el almacenamiento, es decir, durante periodos más prolongados, en general porque Fusarium necesita mayor humedad y Aspergillus menor cantidad de humedad para proliferar, distintas condiciones, digamos, tiene. Entonces acá aparecen las aflatoxinas B1, B2, G1 y G2.
También hay una llamada M1, que es la que se produce cuando se elimina por leche u orina, también altamente tóxica. Las ocratoxinas, con la más potente, que sería la ocratoxina A. Dentro del género Penicillium produce las mismas, es decir que aparte de distintos hongos pueden producir más de una micotoxina. Incluso puede estar presente dentro de una partida más de una micotoxina. Eso afecta a llegar al diagnóstico, a llegar a determinar cuál es la que nos está produciendo el problema. También tenemos Claviceps con alcaloides de ergótolo, la ergotamina. ¿Dónde pueden estar estas micotoxinas? En todo lo que nosotros le podemos dar de comer a nuestros animales. Pero si observamos al maíz, que es una de las fuentes principales con que se alimentan nuestros cerdos, tiene las principales, casi todas las tiene. Aflatoxina, cearalenona, vomitoxina, ocratoxina y fumonicina. Este es un trabajo que se presentó el año pasado en el Congreso Nacional de Producción Porcina, realizado en Mendoza, donde durante los años 2009 y 2010 se realizó un monitoreo de micotoxinas para el maíz y para la soja. Entonces, observamos que se testearon la aflatoxina, la toxina T2 y la cearalenona. De 1031 análisis realizados para aflatoxina, se encontró que en el 19% de las muestras estaba presente. Después le seguía la cearalenona con un 3% y un 1% de toxina T2. En el caso de la soja solamente se encontraron aflatoxinas y toxina T2. Y lo que tuvieron en cuenta esto que hubo, como se evaluaron 2 años, se pudieron comparar y ver que hubo diferencia en las presentaciones entre un año y otro. Y eso se debe fundamentalmente a que las relaciones del medio ambiente y tanto de la producción como del almacenamiento no fueron iguales, lo que lleva a que cada momento es único y tiene distintas oportunidades para que se presente el problema. ¿Cuándo pueden afectar estas toxinas? Prácticamente en todos los momentos, ¿no? Las aflatoxinas, sobre todo durante el crecimiento y la terminación, y a las madres. La cearalenona es la otra micotoxina relacionada a la reproducción, y en general todas afectan a la cadena de producción. Lo que va a diferenciarse, o el problema que podemos llegar a tener, o los cuadros que vamos a poder llegar a tener, van a estar en relación a cuánto va a consumir ese animal de micotoxinas y durante cuánto tiempo. Entonces, si bien pueden aparecer, hay algunas que los producen a cuadros sobreagudos por micotoxicosis, nos vamos a dar cuenta y bueno, iremos a hacer la consulta para solucionar ese problema. Las mayores pérdidas se dan cuando hay un consumo de micotoxinas por un largo periodo de tiempo y con poca cantidad. Entonces eso hace que los animales pierdan estado, no haya una buena ganancia diaria y por lo tanto pérdida de la producción. ¿Cuáles son los niveles máximos tolerables? Acá lo utilizamos para estas dos que están presentes en nuestros granos, pero bueno, las categorías, mientras más chicos los animales, más susceptibles son, resisten menor cantidad de tóxico, y las reproductoras también son más susceptibles que las etapas, que los animales más grandes, ¿no? Está expresado en partes por billón, puede expresarse también en partes por millón. Para las formas de detectarlas, las técnicas que las detectan, nos detectan qué cantidad de partes en determinadas partes de
alimento, es decir, estas serían 200 partes por billón, podría ser 200 miligramos en una tonelada. Entonces, dentro de las toxinas que producen, tenemos las aflatoxinas y cada una es una enfermedad en sí misma. Es decir, la aflatoxina produce una enfermedad que se llama aflatoxicosis. Fundamentalmente las aflatoxinas afectan al hígado y este es un hígado amarillento, que ya lo podemos ver, sería de un caso muy crónico, de una intoxicación de largo tiempo. Y estas toxinas son carcinógenas, producen mutagénesis, producen efectos teratológicos que nos pueden dar al parto animalitos como estos. Producen retardo en el crecimiento y fundamentalmente, y que es lo que todas las micotoxinas producen, es inmunodepresión. Es decir, muchas veces podemos tener un problema en la granja, un cuadro de neumonía, un cuadro digestivo, y solucionamos ese problema y nos olvidamos que a lo mejor ese agente que siempre estuvo en la granja ha hecho un nuevo brote relacionado a que hay micotoxinas, es decir, están disminuidas las defensas de los animales y están siendo más susceptibles para que se presente cualquier otro cuadro de otra enfermedad. Es decir, podemos llegar a solucionar el problema del clínico, pero a lo mejor tenemos que pensar si no hay un problema de micotoxinas en la granja que está dando la base para que se presente ese problema. Si el cuadro no es muy manifiesto, puede haber una muerte súbita por aflatoxina, pero en general es el cuadro crónico el que se presenta y otro tipo de lesiones a veces no se ven. Por lo tanto, el hígado, poder tomar una muestra de hígado en formol para hacer una histopatología es importante porque tiene algunas lesiones que son características, como son la hiperplasia de los conductos biliares y en este caso, por ejemplo, que vemos una degeneración grasa ya marcada. La zearalenona es la principal micotoxina que produce problemas reproductivos. ¿Por qué? Porque produce un efecto estrogénico. Y es la que a lo mejor más fácilmente nos podemos dar cuenta de que está presente, porque puede pasar por placenta y puede pasar por leche. Entonces, es probable que en una maternidad podamos encontrar a las hembritas con una edematización de la vulva, es decir, la vulva está agrandada, que nos puede llamar la atención. Este es un animal ya más grande, con una vulva normal y una vulva agrandada. Nos llama la atención también en las hembras prepúberes, porque si, por más que en el caso de las reproductoras, de las cachorras o de las madres, si estuvieran consumiendo zearalenona, podemos tener problemas de infertilidad, de anestros, de mortalidad embrionaria. También se presenta frecuentemente lo que es el prolapso rectal y vaginal. A los machos también los afecta, disminución de la libido. Disminuye también el estado de los lechones, incluso da las camadas más chicas. O sea, nacen lechones de menor peso, lo que los hace más débiles al momento del parto. Otra de las toxinas es la ocratoxina. Fundamentalmente afecta al hígado y al riñón. Hay anorexia, inmunosupresión marcada, entonces podemos llegar a encontrar los riñones que están aumentados de tamaño, puede haber quistes en los riñones y esa inmunodepresión la podríamos llegar a detectar, bueno, tomando muestras de hígado, de inmunodepresión tomando muestras de ganglio, donde se ve la depresión linfoide. Esta también importante para la ocratoxina tomar para el diagnóstico, ¿no? Pensando en el diagnóstico, que muchas veces
tenemos el problema, pensamos que puede llegar a haber sido una micotoxina, pero cuando vamos a buscar el alimento para tomarle las muestras, ya se lo consumieron todo. Entonces siempre quedamos en el aire con el diagnóstico, no podemos terminar de cerrar el cuadro. Entonces, bueno, tomar muestras para histopatología que nos indiquen que alguna intoxicación se ha producido. La fumonicina, esta es una de las micotoxinas que puede producir un cuadro sobreagudo, una muerte súbita. Y este es de un caso que recibimos acá en la facultad, donde un productor de 30 madres, bueno, nos presentó el problema que se le habían muerto en pocos días 6 cerdas. Entonces la trajimos, se le realizó una necropsia y encontramos apenas al abrir la cavidad torácica ya empezó a salir gran cantidad de líquido del hidrotórax que había, y el pulmón se encontraba en esta situación, con los septos bien separados, producidos por el edema pulmonar bien marcado que se produce. Bueno, produce también la inmunosupresión, y ese edema está entre los lóbulos y entre los lobulillos. Este productor, cuando se le realizó toda después la anamnesis, comentó que tenía 30 madres, de las cuales se le había muerto 6, un 20%, el problema era grande, y que hacía una semana había recibido una partida de maíz, que era el que les mostré al principio, todos los granos que donde estaban rotos, con hongos. Bueno, ese era el alimento que les estaba dando el productor a sus cerdos. Entonces, ¿qué podemos hacer para poder detectarlas, a ver si están presentes? Y es fundamental la toma de muestra, tanto que puede ser de la materia prima, de los granos o del alimento, que ya está preparado. Algunos productores tienen como costumbre, cada vez que llegue el camión a descargar los granos, tomar una muestra y guardarla por si llegan a tener problemas, poder hacerle los exámenes para determinar la presencia. También se puede tomar del silo, si yo he comprado o produje los granos para todo el año hasta la próxima cosecha y sé que lo voy a mantener por mucho tiempo, periódicamente se pueden ir tomando muestras para ver en qué situación se encuentra. Y la toma de muestras para el caso de las micotoxinas es fundamental. ¿Por qué? Porque no todo el silo o no todo el comedero se han dado las condiciones para que crezca el hongo. Entonces, si yo tomo una muestra donde solamente estaba un foco donde ha habido una infección, me puede dar una cantidad altísima de micotoxinas, pero que no se repite en el resto del silo. Si tomo de una parte donde no había crecimiento, me dará negativo y pienso que está todo bien. Entonces, la toma de muestras para detectar micotoxinas es fundamental y que tiene que ser representativa. ¿Cómo se logra? Tomando de distintas partes, con caladores, juntando varios kilos, hasta 50 kilos se pueden llegar a juntar, tomadas de distintas formas, de distintos lados, y de eso mezclarlo bien, y de allí sí tomar 1 kilo para enviarlo a analizar. Esa muestra se toma en bolsas de papel para que mantenga la misma calidad de cómo se tomó. Incluso, ¿qué hacemos con esa muestra? Se envía a los laboratorios. Generalmente las empresas que venden los núcleos genéticos tienen sus propios laboratorios que analizan, sus núcleos vitamínicos minerales, tienen su propio laboratorio para chequear micotoxinas, o algún laboratorio privado. Incluso acá en nuestra universidad tenemos, en la Facultad de Exactas, hay un laboratorio habilitado por el SENASA para el chequeo de micotoxinas. Hay una técnica muy sencilla que es tipo ELISA,
que incluso yo conozco productores que ellos mismos se han comprado, porque para cada micotoxina hay que hacer un análisis determinado, es decir, que tengo que tener una ELISA para aflatoxina, una ELISA para cerelenona, una ELISA para fumonicina. Entonces, algunos productores han comprado y ellos mismos chequean sus propios alimentos. Entonces, si el animal, si sospecho, si está, como veíamos el caso ese de la cerda que estaba consumiendo ese alimento, lo primero que hay que hacer es retirar el alimento. No pueden seguir consumiendo eso porque se nos presentan todos estos problemas. Por lo tanto, lo ideal sería prevenir, es decir, poder darle de comer a nuestros animales productos de calidad, granos que se encuentren en condiciones, que tengan un menos de 13% de humedad del grano, hacerle estos chequeos periódicos a través de la ELISA, por ejemplo, que es una técnica fácil. Las otras técnicas más complejas que determinan la cantidad exacta, como es el HPLC, se realizan acá en la universidad y nos da exactamente qué cantidad de partes por millón o por billón están presentes en esa muestra. Si encontramos que está contaminado el grano que nos llegó, se puede hacer algo, no lo vamos a tirar, pero lo vamos a dejar solito y después vemos cómo lo podemos llegar a utilizar. No lo mezclamos con otro grano bueno. Acá sí que nosotros tenemos mucha responsabilidad, que es la higiene y la limpieza regular de las instalaciones, limpiarlo bien, desinfectar con lavandina, con hipoclorito de sodio, los silos, antes de dejarlo secar bien, antes de cargar con una nueva tanda de granos. Se pueden utilizar, o se deben utilizar, antifúngicos. Por ejemplo, bueno, el ácido propiónico o susales son de los más utilizados, sobre todo cuando sabemos que va a estar por mucho tiempo almacenado ese grano. Y darle condiciones al grano en el ambiente. ¿Qué pasa cuando hay? ¿Qué podemos hacer? Bueno, se han desarrollado lo que se denominan absorbentes o secuestrantes, que son sustancias inertes, que le damos al animal para que tome la micotoxina e impida que se absorba en el intestino. Es decir, son diferentes laboratorios, nos presentan distintas alternativas. Los glucomananos, por ejemplo, son paredes de levaduras. Eso ha hecho que tenga una mayor exposición y pueda absorber gran cantidad y distintos tipos de micotoxina. Esos secuestrantes, lo que tenemos que tener en cuenta al elegir uno es que tenga afinidad y especificidad hacia varias micotoxinas, porque puede estar presente más de una. Incluso se ha visto que cuando se las han analizado, particularmente cada una, tenían cantidades en partes por millón aparentemente no tóxicas, pero al estar más de una presente, hace que haya un sinergismo y esa toxicidad sea mucho más grande que cada una tomada individualmente. Entonces, ese absorbente sería ideal que responda hacia varias micotoxinas. Hay que tener cuidado porque algunos pueden llegar a interferir con la dieta porque absorben, nos disminuyen el valor, la calidad del alimento, porque pueden llegar a absorber vitaminas y minerales que se colocan en bajo nivel de inclusión, es decir, el absorbente lo vamos a colocar cuando elaboremos el alimento y si tiene que ir en gran cantidad, nos va a desbalancear la dieta y bueno, y hay que hacer una reformulación. Entonces, que vaya en bajo nivel de inclusión y en lo posible que hayan sido ya controlados por estudios in vivo.
que en general los datos que hay son todos estudios in vitro y pueden cambiar algo cuando eso lo aplicamos a los animales. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer en la fábrica de alimentos si tenemos nosotros en nuestra granja la alimentación para fabricarnos nosotros? Limpieza y desinfección. Impedir que se queden esas incrustaciones en las instalaciones, porque cualquier momento puede ocurrir de que me quedo sin alimento o va a tardar un par de días para que llegue, entonces le voy dando todos los restitos que va quedando en el silo y seguramente, si no estaba en condiciones, tiene una alta carga de micotoxinas. Si sé que el alimento lo voy a tener ya elaborado, lo voy a mantener por muchos días, se puede utilizar un antifúngico también en el alimento. Y ese grano que tenía contaminado, que lo había determinado, lo que se puede hacer es una dilución, es decir, cuando voy a elaborar el alimento, ahí lo mezclo con una partida que no tenga y tratar de dárselo a aquellas categorías que son muy susceptibles, como pueden ser los animales en terminación ya. Y en lo posible, no almacenar por más de una semana el alimento ya preparado. Entonces, para cerrar, las micotoxinas son un problema en todos lados. En nuestro país